El día de hoy me da muchísimo gusto tener a Daniel Herber acá, porque además es uno de los psicoanalistas, sí, de los más reconocidos en México, con muchísimas publicaciones, con muchísimo trabajo clínico, con muchísimas ponencias. Yo tuve oportunidad de verlo por ahí en el colectivo Subversión del Sujeto, me parece que nos puede venir a traer una propuesta distinta a la que hemos venido leyendo, ¿no?, a lo largo del seminario. Entonces, le agradezco mucho a Daniel, les agradezco también a ustedes el estar acá. La ponencia de Daniel se titula El recorrido de la carta define a los sujetos. Muchísimas gracias. 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 Buenas tardes. En primer lugar, bueno, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar una vez más aquí en Tijuana, en Xochimilco. Ya hace varios años no he tenido oportunidad de estar, así que me da un gran gusto regresar. Y de alguna manera también, aunque estamos en la tarde, estamos también, así lo espero, como muchos otros, en el amanecer de lo que esperamos sea un nuevo México, que en este sentido me parece también muy importante para todos, y que todos también podamos, desde nuestros distintos lugares de acción, contribuir a este nuevo país que quisiéramos construir. ¿Sí? Entonces, bueno, me parece importante también una referencia a estos días quizás históricos que nos toca vivir. Lacan, como todos sabemos, colocó el texto que elaboró sobre el cuento de Edgar Allan Poe, La carta robada, al comienzo de esa recopilación que publicó en 1966 en Francia con el título de Escritos. Es decir, no fue algo casual que este texto, titulado así, Seminario sobre la carta robada, que constituye la escritura de algunas de las sesiones del seminario de los años 55, 56, yo en la teoría de Freud y la técnica psicoanalítica, donde formuló por primera vez lo que se conoce como el esquema L, ¿verdad? Justamente en ese plan de los escritos, ¿no? Donde, bueno, va a tener un estatuto muy particular, porque de alguna manera define en grandes líneas una lectura de Freud, ¿no? A partir de elementos que puede tomar de otros campos del saber y también de todo ese saber que puede encontrar en ese breve cuento de Edgar Allan Poe, La carta robada, ¿no? Podría inclusive vincularse este escrito con algunos otros también de Lacan, que hicieron época, así como siguen haciendo época, como por ejemplo el Estadio del Espejo, que se formula por primera vez en 1936 y tiene una nueva escritura en 1949, y Función y Campo de la Palabra y el Lenguaje en Psicoanálisis de 1953, ¿no? Es decir, son textos en donde se va elaborando conceptos fundamentales como el sujeto, la cadena significante y el objeto, y en ese sentido la importancia que tiene, ¿no? Bueno, entonces tendríamos que retomar en grandes líneas lo que podemos considerar en el sentido literal el pretexto a este seminario de la carta robada, es decir, el cuento de Edgar Allan Poe, que para Lacan consiste en dos dramas, así lo define,
de esta manera, dos dramas. La palabra drama tiene diferentes significados en el uso que hacemos de ella, ¿no? Pero, de acuerdo al diccionario, es una obra de teatro o cine en que prevalecen situaciones y acciones tensas y pasiones conflictivas. Esa es la definición que se da de esto. El primer drama se desarrolla sin palabras y podríamos decir que consta de dos escenas. A diferencia del segundo drama, se despliega enteramente en el intercambio de la palabra y en dos diálogos. Bueno, si vamos a lo que es el primer drama, hay una primera escena, podríamos en términos freudianos incluso denominarla así como la escena primordial o primaria, tal como la define Freud, ¿no? Lacan de hecho habla ahí en su texto, como se puede observar, de escena primordial, la cual, bueno, la reina está sola en el aposento real, le han llevado una carta, en ese momento entra el rey, lo que obliga a que interrumpa su lectura, y inmediatamente después el ministro. Todo lo que ahí se afirma es que esa carta podría comprometer gravemente a la reina si el rey tuviera conocimiento de ella. Aunque, y eso es algo importante, ¿verdad?, el contenido de esa carta nunca se conoce. Ella no tuvo tiempo de ocultarla y la dejó sobre una mesa, nada más que golpeada, nos dice el relato, ¿no? Ahora bien, esta acción, del mismo modo que la turbación que se presenta en ella, en la reina, no escapa al ojo de lince, como se describe ahí en el cuento, del ministro, que decide apoderarse de la carta. Y así es como en el transcurso de la conversación saca de su bolsillo una carta de aspecto semejante a esta que va a sustraer, la coloca al lado de esta y toma la carta que le ha llegado a la reina, ¿no? Como ahí mismo se describe, toda esta acción no escapa, por supuesto, a la mirada de la reina, que no puede impedirla porque alertaría de esa manera al rey, que está ahí presente. Entonces tiene que quedarse callada y sin hacer ningún comentario al respecto, ¿no? La reina entonces, a partir de ese momento, se sabe en manos del ministro, que podría extorsionarla, ejercer distintas formas de presión sobre ella, debido a la información que podría tener al respecto, ¿no? Bueno, esto es lo que la lleva a encargar, bajo absoluto secreto, al prefecto de policía la recuperación de la carta. Como sabemos, gracias. Sí. Bueno, esto será inútil porque pues, la policía no sirve para estas cosas, ¿no? No solamente en México, ¿no? Como tenemos una amplia experiencia. Bueno. Bien, entonces la policía revisa los aposentos del ministro de la manera más minuciosa, como se describe allí, sin en ningún momento encontrar la carta. Es lo que determinará que el prefecto, asumiendo su fracaso, apele a Dupin
Este personaje, sabemos, este cuento de Edgar Allan Poe se publica alrededor de 1845, que podría ser un precursor de algunos de los clásicos detectives como Hércules Poirot, como Sherlock Holmes, etc. Dupin, conocido por su sagacidad. Bien, esa es la primera escena del primer drama. La segunda escena, como lo describe Lacan, en este caso, se desarrolla en el despacho del ministro. Dupin llega ahí para hacer una especie de visita de cortesía, digamos, entre comillas, ¿no? El ministro lo recibe, según se describe, con una actitud afectada, pretendiendo estar afectado por un supremo aburrimiento. Echando un vistazo sobre la habitación, Dupin descubre dónde está la carta. Las transformaciones que el ministro le ha hecho, ¿verdad?, no lo engañan. Es una especie de maquillaje, ¿no? Aparece como dirigida él mismo con letra de mujer, cosa que para Lacan tampoco pasa desapercibido, esta especie de feminización que es el resultado, ¿verdad?, de la letra sobre el sujeto. Bien, entonces, como sabemos, su estrategia consiste en olvidar su tabaquera sobre el escritorio, lo cual le da el pretexto perfecto para regresar al día siguiente con el aparente objetivo de recuperar este objeto. Justamente cuando él está nuevamente en el despacho del ministro, un incidente que se produce en la calle, obviamente preparado para esto, distrae por un momento la atención del ministro, que se asoma a la ventana, de qué se trata, y es cuando entonces Dupin aprovecha para tomar la carta que está sobre la chimenea, como se describe ahí, y sustituirla también por una similar. Vamos a ver que esta carta sustituta que Dupin coloca allí tampoco o está exenta de ciertos aspectos muy importantes, ¿no? Bien, Lacan afirma que en estas dos escenas hay un automatismo de repetición que modela las relaciones intersubjetivas. Es decir, aquí hay en juego algo semejante que se repite entre una escena y otra, ¿verdad? Ambas culminan en una sustracción de la carta y su reemplazo por otra, ¿sí? En los dos casos, dice Lacan, ubica tres tiempos, como está en la página 9, al menos en esta edición de los escritos, ¿no? Tres tiempos que ordenan tres miradas soportadas por tres sujetos, encarnados en cada caso por personas diferentes. Así lo señala aquí. Esto entonces con relación a las dos escenas que componen lo que llama el primer drama. El segundo drama complementario del primero, en este caso se juega entre el prefecto de policía y Dupin en el curso de dos diálogos. El primero de ellos es entre Dupin y el prefecto, el segundo entre Dupin y su amigo, que es también el narrador de la historia. Es decir, es una historia que nos llega por esta vía indirecta de un amigo de Dupin, a quien Dupin le relató todo lo sucedido y que él entonces lo relata a su vez al lector, un poco al estilo del banquete de Platón, ¿verdad? Por esa vía indirecta.
Bien, entonces en este segundo drama tenemos un primer diálogo que según Lacan lo define de esta manera, también en el seminario de la carta robada, como el de un sordo con uno que escucha. Así lo dice. El primer diálogo entre el jefe de policía y Dupin se desarrolla como el de un sordo con uno que oye. Oye, dice aquí. El prefecto, el jefe de policía, viene de tratar de consultar, de consultar con Dupin a raíz del fracaso de su misión de encontrar esa carta al poder del lugar, ¿no? Le presenta el asunto así en estos términos, como en el texto lo dice, como excesivamente singular, y anteriormente también muy simple. Son los términos que repite Dupin, simple y singular, repite Dupin, un poco al estilo de un psicoanalista que escucharía, ¿verdad? Acentúa ciertos términos que aparecen en el discurso aquí. Hay que señalar aquí que esto, bueno, en esta edición está traducido por singular. No tenemos aquí posibilidad de escribirlo. Es la traducción de la palabra inglesa O-D-D, ¿no? Sí. Que es un término complejo, ¿verdad? Porque puede tener un gran abanico de significados, ¿no? El asunto, dice en inglés podría traducirse como impar, incluso en el sentido de los números impares, pero también carente de un par, ¿no? Extraño, raro, singular, extravagante, suelto, así como también sin pareja, dice aquí, o sea, sin par, misterioso. Todo esto es lo que indica la palabra. Por eso mismo resulta difícil encontrar un término preciso en nuestra lengua, ¿verdad?, para traducirlo, ¿no? Excesivamente, dice también singular, vamos a plantearlo de esta manera, o raro, o extraño. El prefecto de policía agrega: el hecho es que hemos estado bastante enredados porque el asunto es tan simple y aún así nos desconcierta totalmente. Quizá es la gran simplicidad de la cosa lo que los deja perplejos, dijo mi amigo. Esa es la respuesta de Dupin. Esa es la gran simplicidad de la cosa lo que los deja perplejos, ¿no? Esta observación, y además, bueno, viene otra. ¿Qué insensatez dice?, replicó el prefecto, riéndose cordialmente. Quizás el misterio es un poco demasiado simple. Quizás, es decir, de algún modo ya está anunciando con esto la solución. Es un poco demasiado simple. Oh santo cielo, ¿quién ha escuchado jamás una idea como esa? Y agrega Dupin: un poco demasiado evidente. Ahí es cuando el prefecto suelta la carcajada, como lo vemos en el texto, ¿no? Entonces, da la impresión de que algo ya escucha, ¿verdad?, Dupin en las palabras del ministro que van a conducir de alguna manera a la solución de esto, ¿no? También como luego se relata en el texto, el prefecto le cuenta a Dupin cómo después de muchos meses sus hombres han buscado por todas partes, ¿no?
de la manera más minuciosa, sin que la carta aparezca por ningún lado. Han esculcado, examinado, incluso hasta con microscopio, hasta en las casas adyacentes al departamento del ministro, y no han encontrado absolutamente nada, ¿no? Lo cual lo lleva a plantearle la pregunta a Dupin: ¿qué me aconsejaría que haga? Dupin va a responder: hacer una continua rebúsqueda en las dependencias. Lo que Dupin le responde: vuelvan a buscar esto, ¿no? Bien, eso es con respecto al primer diálogo del segundo drama, ¿no? Claro, después le pide una descripción de la carta, etcétera, ¿no? Y es cuando va a decidirse a asistir al domicilio entonces del ministro para hacer su hallazgo aquí, ¿no? El segundo diálogo de este segundo drama, entonces, plantea un viaje. Aquí Lacan va a decir, en la página 13 de este seminario sobre la carta robada, que aquí se pasa del campo de la exactitud al registro de la verdad. Es una afirmación muy importante esta que hace Lacan y que tiene cierto tipo de repercusiones psicoanalíticas, podríamos decir, en este caso, porque ¿qué quiere decir esto del campo de la exactitud por un lado al registro de la verdad por el otro? Bueno, el campo de la exactitud hace referencia, digamos, así en términos generales, a lo que llamaríamos lo objetivo. Los hechos tal como se presentan, incluso la explicación de ellos desde una perspectiva racional, lo que se podría también plantear desde el campo de la ciencia, en este caso, ¿verdad? Mientras que el registro de la verdad involucra más bien a lo subjetivo, al sujeto. Lo cual no necesariamente coincide con la exactitud, ¿no? Es decir, ya Freud, ¿verdad? En algún momento, allá por 1897, llegó a afirmar en una carta a Fliess: ya no creo más en mi neurótica, ¿no? Refiriéndose no a sus pacientes, ¿no?, sino a la teoría que él había elaborado, ¿no?, de algún suceso realmente acaecido, traumático, que estaría en la etiología de los síntomas, para introducir justamente este registro de la fantasía, del fantasma, como algo que sería lo más específico del sujeto. Entonces, bueno, como se comprueba en el campo clínico y hasta en nuestra vida cotidiana, no basta con que los hechos nos impongan ciertas evidencias inobjetables, ¿no? Eso estaría en el campo de la exactitud. Uno puede seguir aferrado a lo que cree, independientemente, ¿verdad?, de esto, porque tiene una cierta determinación en el campo del fantasma, ¿no? Y no necesariamente tiene que coincidir con los hechos tal como se presentan. Es decir, es algo muy común y habitual en nuestras vidas, esta situación, ¿no?, que nos permite pensar en esto, en la diferencia entre el campo de la exactitud al registro de la verdad. Un ejemplo de lo clínico que podría darles, bueno, hace ya cierto tiempo, recuerdo un sujeto que por determinadas circunstancias, en determinado momento, tiene o se le presenta el temor de haberse contagiado del VIH.
está muy angustiado, pasa el tiempo y esta situación sigue presente en él, ¿no? Se plantea hacerse la prueba, pero en un estilo un tanto obsesivo, ¿verdad? Siempre encuentra pretextos para postergar esto, ¿no? Para postergar la decisión de hacerse la prueba, hasta que finalmente, bueno, va y hace la prueba, el resultado es negativo. En un primer momento le da esto una gran tranquilidad, pero inmediatamente piensa, ¿y si se equivocaron y me dieron el resultado de otra persona, por ejemplo? Bueno, esto es un ejemplo, ¿verdad? Esto del campo de la exactitud. La exactitud sería el resultado del examen negativo. Es decir, el registro de la verdad tiene que ver con el sujeto. Por alguna razón él no termina de asumir esa situación y puede seguir creyendo que en una de esas sí tiene el ¿no? Una situación parecida se presentó también con el caso de una paciente que van a tener un hijo, nace el hijo, tiene el síndrome de Down. El padre no puede aceptar esta situación y él dice, no es posible, seguramente lo cambiaron, ¿no? Nos lo cambiaron, entonces hace un gran escándalo, exige que se haga la prueba del ADN, se hace la prueba del ADN, ahí está el registro de la exactitud y sale que sí, efectivamente es hijo, es el hijo, ¿no? Pero claro, esto de todo modo no lo deja convencido. Así como me pudieron cambiar el hijo, también tal vez me pudieron cambiar los resultados de la prueba, ¿verdad? Entonces, como vemos, esta situación respecto de la verdad tiene que ver con el sujeto, no se resuelve así tan fácilmente con presentarle los datos, los resultados objetivos, en este caso, ¿no? De lo que tendría que ver con la exactitud, ¿no? Y bueno, todo esto Lacan lo plantea porque, como vemos en el cuento, Dupin le relata al amigo su método de descubrimiento, de cómo logró descubrir esa carta, ¿verdad? Con el ejemplo de un niño de 8 años cuya infabilidad en el juego de par impar causaba admiración universal, ¿no? En ese sentido, él señala que ese método es el de una cierta identificación con el intelecto del razonador. Una identificación del intelecto del razonador con el de su oponente. El juego es muy sencillo, ¿no? Se trata de adivinar si el otro ha pensado en un número par o impar, ¿no? Y así continuar el juego. Entonces, lo que hacía este niño era tratar de captar la estrategia del otro. Si era muy inteligente, podía hacer las cosas de una manera, si no de otra, y entonces nunca fallaba. Por ejemplo, si el otro había pensado la primera vez impar y acierta, entonces seguramente va a pensar que en la segunda, como la primera fue impar, va a ser par, y por lo tanto va a volver a ser impar para que no pueda adivinarlo. Entonces, tratando de inferir la estrategia del otro, podía de esa manera adivinar el juego del otro, ¿no? Y en ese sentido es como también Dupin trata de inferir la estrategia del ministro para poder descubrir dónde, entre comillas, ocultó la carta. Dupin pregunta entonces, ¿no ves que presupuso que todos los hombres procederían a ocultar una carta? No exactamente en un agujero taladrado en la pata de una silla, pero al menos en algún agujero o rincón apartado sugerido por el mismo tenor de pensamiento que llevaría a un hombre a esconder una carta en un agujero taladrado en la pata de una silla.
¿Y no ves también que tales escondrijos, dice aquí, rebuscados para un ocultamiento, son adaptados solamente para las ocasiones ordinarias y serían adoptados solamente por intelectos ordinarios? Bien, entonces más adelante agrega: ahora comprenderás lo que quise decir cuando sugerí que si la carta robada había sido escondida en algún lugar dentro de los límites del examen del prefecto, en otras palabras, si el principio de su ocultamiento había sido comprendido dentro de los principios del prefecto, su descubrimiento hubiera sido un asunto completamente incuestionable. Bien, entonces, como lo señala Lacan, Dupin trató de pensar cómo habría pensado justamente el ministro, con qué lógica habría hecho las cosas para descubrir dónde dejó la carta. Es decir, el ministro pensó, seguramente la van a buscar por todas partes, hasta en los lugares más recónditos, pero jamás se les va a ocurrir que está ahí en la vista de todos, ¿no? Porque son tan imbéciles que nunca se podrían imaginar algo así, ¿no? De modo tal que, bueno, ahí es donde encontraríamos el registro de la verdad, ¿no? La policía, más bien, se regiría por el registro de la exactitud, como comentábamos antes, ¿no? Ese registro de la verdad, dice Lacan, que se sitúa ahí donde el sujeto no puede captar nada sino la subjetividad misma que constituye un otro como absoluto. Quiere decir, esa subjetividad del otro, ¿no? De tal forma que Lacan se sirve de este cuento para elaborar un argumento que le sirva para los propósitos de su seminario, ¿no? Estos propósitos están planteados en los dos primeros párrafos del texto. Podría decirse que toda la continuación de este texto de Lacan será un desarrollo y el intento de demostrar lo que él dice aquí. Vamos a ver, justamente el comienzo del texto de Lacan, donde esto es lo que menciona. Nuestra investigación nos ha llevado al punto de reconocer que el automatismo de repetición es un concepto que sabemos que elabora Freud, más allá del principio del placer, aunque ya tiene algunos antecedentes. En realidad Freud habla de una compulsión de repetición. Lacan plantea un automatismo refiriéndose a algo que se produce sistemáticamente, independientemente de la voluntad de un sujeto, como ciertos hechos que van marcando nuestra historia, ¿verdad? Y que no dependen de nuestra voluntad, al menos consciente, ¿verdad? Sino que van repitiéndose, no necesariamente de la misma manera, puede ser con algunas variantes, pero que uno detecta que una y otra vez vuelve a ocurrir, ¿no? Entonces señala que el automatismo de repetición toma su principio en lo que hemos llamado la insistencia de la cadena significante. Quiere decir, uno está enganchado, sometido a ciertos significantes que lo determinan y que van regresando con cierta insistencia. Esta noción, a su vez, la hemos puesto de manifiesto como correlativa, dice, de la existencia, o sea, del lugar excéntrico donde debemos situar al sujeto del inconsciente si hemos de tomar en serio el descubrimiento de Freud. Como es sabido, es en la experiencia inaugurada por el psicoanálisis donde puede captarse por qué sesgo de lo imaginario viene a ejercerse hasta lo más íntimo del organismo humano ese asimiento de lo simbólico. Entonces, Lacan habla por un lado de una insistencia de la cadena significante, esto es, ciertos significantes que no dejan de retornar de manera
manera sistemática, y por otro lado de la existencia, escrito con un guión, separando el ex, que quiere decir fuera, ¿verdad? Ex fuera, existencia, es decir, estar fuera, ¿verdad? O ser fuera, del sujeto del inconsciente, ¿no? Que es justamente lo que aparece en el encabezamiento de los escritos, ¿no? Pero para señalar, en este caso, que es por cierto sesgo de lo imaginario que se ejerce hasta lo más íntimo del organismo humano ese hacimiento de lo simbólico. Esto llevaría, ¿verdad?, a esta distinción de registros, en este caso claramente simbólico e imaginario, en el sentido, ¿verdad?, que aquí se señala de que nuestro yo, que de alguna manera está en ese registro de lo imaginario, puede tener la ilusión de ser quien decide, determina, realiza las cosas de acuerdo con sus preferencias, su voluntad, etc., sin advertir que está sometido a una cierta determinación, que es justamente la del lenguaje y de un discurso muy singular para cada sujeto, pero que esto justamente no es para él consciente de manera directa, ¿no? De ahí cierto engaño en el que está inscrito este yo, ¿no? Bueno, de algún modo lo que Lacan señala aquí es, digamos, una tesis de su enseñanza ya esbozada desde años atrás, que plantea que es el orden simbólico quien es constituyente para el sujeto y no constituido. Esto quiere decir, no soy yo quien habla, quien maneja el lenguaje y por medio de él se comunica, manifiesta las informaciones, etc., sino que más bien es el lenguaje el que habla a través del sujeto quien lo domina, al que está el sujeto sometido. Pero también agrega algo que es muy importante en este caso, y es que el significante se desplaza y en su recorrido determina al sujeto e incluso a los sujetos en las relaciones intersubjetivas, que es justamente, como lo planteaba aproximadamente con el título, lo que pasa con el recorrido de la carta, ¿no? La carta como lo que podríamos decir un verdadero paradigma de significante, muy claro en ese texto, porque tiene ese carácter de significante en principio, ¿verdad?, desde el momento en que el significado de ese significante nunca se revela. ¿Qué contenido tiene la carta? ¿Qué dice? Etcétera, no lo sabremos. Y sin embargo, en sus desplazamientos va marcando de alguna manera a los sujetos que quedan constreñidos en cuanto a sus acciones, sus actos, etcétera, por el hecho de poseer esa carta, o al contrario, de ser más bien poseídos por ella, ¿no? Entonces, también un poco más adelante agrega Lacan, y en relación con esto mismo, lo que nos interesa hoy es la manera en que los sujetos se relevan en su desplazamiento en el transcurso de la repetición intersubjetiva. Veremos que su desplazamiento está determinado por el lugar que viene a ocupar el puro significante, esto que decía, dice, el puro significante que es la carta robada, en su trío. Y es esto lo que para nosotros lo confirmará como automatismo de repetición. Hay un primer trío, rey, reina, ministro. El segundo trío, que es policía, ministro, Dupin, ¿verdad?, donde encontramos esos desplazamientos. En el primer trío, el ministro es el que ve,
y toma la carta. La reina también ve, pero no puede hacer nada. El rey es el que no ve nada. En el segundo es la policía, ¿verdad?, quien no ve nada, y Dupin es el que ve y toma la carta. El ministro, en este caso, no ve cuando Dupin hace la sustitución de las cartas, pero quedará en algún momento sumido en la impotencia. En el momento en que pretenda hacer uso de la carta, entonces se va a encontrar con que ya no sirve para los efectos que él quiere provocar, y entonces quedará totalmente desacreditado, ¿no? Bueno, si la carta entonces de este cuento puede ser considerada como un puro significante, es porque su esencia, su poder, nos remite a otra cosa que que al mensaje que tiene, mensaje que no se conoce, ¿verdad? Su valor está en el texto, en la letra, que de alguna manera tiene cierta importancia por el hecho de circular, ¿no? Esta circulación de la carta es lo que va colocando a los sujetos en posiciones o lugares diferentes, ¿no? Y va determinado también lo que pueden o no llegar a hacer, ¿no? Lo que habíamos visto, Dupin ubica en el razonamiento del prefecto como la idea del agujero hecho con un taladro, y que Lacan llama la imbecilidad realista de los investigadores, proviene de que ellos buscan una carta en lo real, el sentido de la realidad misma, ¿verdad? Y entonces un escondite en lo real, ¿no? Y bien, en lo real no encuentran sino basura, es decir, nada que sirva allí, ¿no? Lo que lleva a Lacan a introducir ese aforismo que había elaborado James Joyce, a letter, a liter, una letra, una basura. La carta, entonces, modificada por el ministro, se les escapa porque no responde al señalamiento que tienen de ella, a la descripción que tienen de ella, ¿no? No pueden comprender, ¿verdad?, que en sus desplazamientos el significante mismo puede experimentar alguna clase de modificación, ¿no? Y en cuanto al mensaje en sí mismo, no tendría importancia, porque nunca el cuento lo revela. Podría, como se dice, o lo conjetura Lacan, ser una carta de amor, una carta de conspiración, de traición, de cualquier cosa de estas, pero solo a título de conjeturas, ¿no? Todo se despliega sin que en ningún momento lleguemos a determinar lo que la carta quería decir a la reina. Sí. Por otra parte, digamos, se trata de algo que ya ha sido leído por la reina. El contenido ella, de hecho, lo conoce, y bueno, esto nos plantea que por alguna de estas razones es su interés de hacer que la carta se encuentre, ¿no? Sin embargo, queda el enigma acerca de esto, ¿no? Así lo dice Lacan en el texto. Dice: carta de amor o carta de conspiración, carta delatora o carta de instrucción, carta de intimación o carta de angustia, solo una cosa podemos retener de ella: es que la reina no podría ponerla en conocimiento de su señor y amo. Es decir, el rey no debe enterarse de lo que contiene esa carta. Eso es lo que podría
causar algún problema, en principio, bastante grave, ¿no? Es decir, que en última instancia también nosotros, lectores, podríamos quedar en ese lugar del rey o el de la poesía, sin saber finalmente cuál es el contenido de la carta, ¿no? ¿Qué sucede? Que la carta coloca a la reina en posición, en principio, contraria a la ley, a esa ley que la liga a su soberano, al orden simbólico legal, y su poder sobre los sujetos que se convierten en cada giro en sus detentadores y que entonces ocupan en cada giro el lugar de la traición que la reina inaugura. Este poder la carta lo toma en la medida en que permanece en circulación. ¿Qué quiere decir permanece en circulación? No se devela el contenido. En el momento en que se abre esa idea, ya queda fuera de circulación, ¿no? Pero, como lo menciona el mismo cuento, en el momento en que el ministro pudiera hacer uso de la carta, el poder que ella le da ya se pierde, ¿no? Tal vez podrá lograr algún objetivo, pero ya con esto desaparece el poder que podría tener para él, ¿no? Mientras la tiene, puede mantener esa posición de poder, ¿no? En ese sentido, por eso es que si uno de los que la detentan lo ejerce inmediatamente, su mensaje se pierde. Ella se aniquilaría para devenir lo que podemos llamar letra muerta, ¿no? Por eso mismo el cuento nos muestra cómo ha sido desviada. El título en inglés es, ¿verdad?, The Purloined Letter. Purloined, que ha sido traducido como robada, también tiene el sentido de desviada, ¿verdad? Desviada porque su trayecto propio ha sido prolongado. Y esto va a determinar que sintomatice a los que se cruzan en su camino. El hecho de que no haya finalmente quedado en manos del destinatario y tomado sentido allí, ¿no? Lo cual nos muestra cómo el desplazamiento del significante produce efectos sobre los sujetos y en ese sentido Lacan compara, como lo menciona aquí, este desplazamiento del significante. Dice, esto corresponde a los años 50, ¿no? Para estos tiempos, la mayoría de los que están aquí tal vez no habían nacido todavía, y Lacan hace una comparación con algo que ya prácticamente ha desaparecido. Dice lo siguiente, ¿no? Pues hemos aprendido a concebir que el significante no se mantiene sino en un desplazamiento comparable al de nuestras bandas de anuncios luminosos, o, esto sí tiene cierta actualidad, de las memorias rotativas de nuestras máquinas de pensar como los hombres. A mediados de los años 50 se está refiriendo, ¿verdad?, a los inicios de la informática. Ya comenzaban las computadoras, claro, ¿no?, con las características que tienen ahora, pero la cibernética es una ciencia que surge. De hecho, ya, como sabemos nosotros, en la Segunda Guerra Mundial ya jugó un papel importante, ¿no? Una de las empresas que colaboró estrechamente con Hitler fue la IBM, que elaboró lo que eran en esos tiempos esas tarjetas perforadas y demás, que facilitó a los nazis identificar y detener con mayor rapidez a los judíos para llevarlos a los campos, etc. Entonces, bueno, la IBM, una empresa norteamericana, no tuvo ningún problema, como no tuvo la Ford, por ejemplo, la Coca-Cola, etc., colaborar con el Tercer Reich. Ahí la lógica de los negocios no
es contraria a las cuestiones patrióticas, o si no es, va por otro camino, ¿no? Bueno, en ese sentido, claro, Lacan plantea cómo, bueno, las bandas de anuncios luminosos, estos anuncios que tenían las tiendas en los años 50, 60, donde las palabras estaban escritas con foquitos de colores, entonces mientras unos se encendían, otros se apagaban, y entonces eso daba la impresión de movimiento, ¿no? Como en las carreteras cuando se señala alguna desviación con una flecha, ¿no? Y los foquitos se van encendiendo y apagando para darnos esa impresión de movimiento, ¿no? Eso es lo que podría relacionarse con ese desplazamiento del significante en este caso, al igual que lo comprobamos permanentemente, ¿verdad?, en el campo informático. El significante allí podría asociarse con el cursor que se va desplazando y entonces dejando las letras para ir formando las diferentes palabras o inclusive modificándolas, etc. Y agrega esto debido a su funcionamiento alternante en su principio. Es decir, hace alusión a esta binariedad, ¿no? A este sistema binario, 0, 1, más menos, etc. Como va a aparecer después en los grafos que Lacan elabora en este mismo seminario, ¿no? El cual exige, dice, que abandonemos un lugar a reserva de regresar circularmente, ¿no? Es decir, el significante va marcando en sus desplazamientos los lugares para los sujetos, así como también los constreñimientos que implican imposibilidades y exclusiones, ¿no? Al marcarnos un cierto lugar, esto implica la imposibilidad de ocupar otro, al menos de momento, y así en todos los casos, ¿no? De hecho, ¿verdad?, es lo que Lacan va a ilustrar con este juego de par impar que Lacan evoca aquí, ¿no? Y cómo entonces ciertas leyes de la determinación simbólica van marcando los lugares del sujeto o de los sujetos en sus interrelaciones. Bueno, quiere decir entonces lo que todo esto muestra es precisamente una determinación simbólica aquí, de lo cual se desprende que la memoria inconsciente, y hay que recordar que Lacan ya desde los años 50, en este texto, así como en la instancia de la letra, el inconsciente, equiparó el inconsciente con esa memoria de las, como llama ahí, máquinas de pensar, esa memoria que, más allá de la voluntad y la conciencia del sujeto, va produciendo ciertos efectos, como sueños, síntomas, actos fallidos, etc. Es decir, no una memoria en el sentido de un depósito de recuerdos, sino, como en la máquina, ¿verdad?, una memoria activa que procesa materiales y produce efectos, ¿no? De esa manera es como va a pensar allí el inconsciente, ¿no? Es decir, no se trata de una simple acumulación de recuerdos como un almacén de inscripciones, sino entonces algo constituido por significantes que se desplazan y se relacionan, produciendo efectos sobre los sujetos, ¿no? De manera tal que cierto mensaje en esa memoria se repite incansablemente, sistemáticamente, ¿no? Pero esa repetición no se confunde con la reproducción de lo mismo, ¿no? Se trata de algo diferente que una reminiscencia, ¿no? Tiene que ver con, sí, una cierta repetición, pero con variantes, ¿no? Es decir, algo que enseña el psicoanálisis, una especie de paradoja, es el hecho de que, por un lado, la repetición es imposible, así como por el otro lado nunca dejamos de repetir. Claro, es imposible porque
podría aplicarse la famosa sentencia de Heráclito, no nos bañamos dos veces en el mismo río. Pero por otro lado, no dejamos de repetir porque con diferentes variantes hay algo del orden de lo mismo que retorna continuamente. Y es precisamente aquello que puede llamarse la memoria inconsciente, ¿no? Sometida a leyes de una determinación simbólica, ¿no? Sí, desde ese punto de vista habría que recordar que ya Freud, más allá del principio del placer, nos señala cómo este automatismo de repetición no tiene en última instancia otra motivación más que algo transbiológico, que no depende, ¿verdad?, de la repetición de necesidades del organismo que van reapareciendo, como se sabe, cada tanto tiempo, ¿no? Está más bien determinada por el orden simbólico, por tratarse de un orden que se organiza conforme a cierto tipo de leyes, ¿no? Y que es precisamente ese sometimiento del sujeto a lo simbólico lo que está precisamente en juego para definir el inconsciente aquí. Quiere decir que todo lo que tiene que ver con el análisis de este relato de Edgar Allan Poe conduce a Lacan precisamente al concepto de una determinación simbólica de la repetición y justamente de cómo el significante determina al sujeto y no a la inversa para ubicarlo en una cierta posición e incluso a los sujetos en sus diferentes relaciones, ¿no? Esto implica que todo el análisis o el sentido del análisis de Lacan, el cuento de Edgar Allan Poe, podría resumirse de esta manera: la carta o el significante no tiene existencia ni valor sino en tanto detentado por alguien que deviene su vasallo, su sujeto. La carta en manos del sujeto determina más bien que este sujeto quede, digamos así, en manos de la carta, ¿no? Y esto porque es un significante que como tal, el concepto mismo, como sabemos, de significante implica la relación con otro para ser definido como tal. La carta se define como significante desde el momento en que entra en relación con otro. ¿Cuál sería este otro significante? Es que para la reina, la dependencia respecto del rey, ¿verdad? Esa carta, la reina, entonces, tiene que dejarla ahí, sobre una mesa, debido a la presencia del rey. Ese significante entonces tiene su sentido en ese momento en relación a la dependencia con respecto al rey, ¿no? Para el ministro tendría que ver con el significante del poder absoluto, es decir, esa carta que él toma en su imaginario, digamos así, le hace sentir la posibilidad de tener este poder sobre la reina. Y para Dupin, este significante de la carta también, como se revela en el cuento, tiene relación y se define por su relación con otro significante que es el de la venganza, como aparece ya al final de este relato, ¿no? Quiere decir que la carta en ese sentido ilustra el dominio del significante sobre el sujeto e incluso sobre los sujetos. Allí donde yo tengo la impresión de que, estando en posesión de la carta, esto me da alguna clase de poder, en realidad
estoy sometido a ella, que determina las acciones que voy a realizar, ¿no? Sí, entonces, así es como Lacan lo va a mostrar tanto en la introducción como en las adendas a este texto. Y bueno, podemos comentar también como un último aspecto, ¿verdad? Y en relación a la sustitución que hace Dupin de la carta por otra, no es sin consecuencias para lo que podrá ocurrir posteriormente, ¿no? Porque dentro de la carta va a dejar este mensaje: un destino tan funesto, si no es digno de Atreo, es digno de Tiestes, ¿no? Y bueno, se trata de dos personajes de la mitología griega que fueron también protagonistas de un drama escrito por un autor francés, Prosper Joliot de Crébillon, que nació en 1674 y murió en 1762. El drama se titula justamente Atreo y Tiestes, ¿no? ¿Qué es lo que cuenta la tragedia? Atreo es el hijo de Pélope Hipodania, ¿no? Y a su vez padre de Agamenón y Menelao, dos personajes, ¿verdad?, de la guerra de Troya. Fue el rapto de Helena, la esposa de Menelao, ¿verdad?, lo que desencadenó aquella guerra. Y por otro lado es el fundador de la línea de los Átridas, esta línea genealógica que en algún momento, en la que van a aparecer en algún momento Layo y Edipo. Bueno, entonces, instigado por su madre, se afirma que Agamenón y Menelao mataron a su hermano Crísipo. Bueno, Pélope los maldijo y desterró. Esta maldición generó un odio mutuo. Me estoy refiriendo, perdón, a Atreo y Tiestes, ¿no? Hijo de Pélope. Ambos fueron, Atreo y Tiestes, entonces, aclaro esto, instigados por su madre para matar a otro de los hermanos, que era Crísipo. El padre, Pélope, los maldijo y los desterró, y esto fue lo que generó un odio mutuo entre Atreo y Tiestes. Desterrados, fueron recibidos en Micenas, y a la muerte del rey Esténelo se suscitó un pleito por la sucesión. Algo raro, ¿verdad?, en estos casos, ¿no? El oráculo señaló que el nuevo monarca surgiría entre los descendientes de Pélope, padre de Atreo y también de Tiestes, ¿no? En la elección jugaría un papel importante el vellón o vellocino de oro que poseía Atreo, aquel que había sido, ¿verdad?, rescatado por los argonautas comandados por Jasón, a quienes apoyó Medea, que después sabemos toda la famosa historia que hubo con esto, ¿no? Bueno, entonces decíamos que un papel importante iba a jugar este vellocino de oro, que contenía, según la mitología, el secreto de la juventud eterna, ¿no? Bueno, el vellón lo poseía Atreo, pero su esposa, Aérope, se lo robó y se lo dio a Tiestes, cuñado y también amante. Tiestes propuso al jurado que coronara a quien presentara el vellocino.
Atreo, que ignoraba la traición, lo aceptó y Tiestes obtuvo el triunfo. Pero esa noche Hermes le indicó en sueños a Atreo que propusiese una última prueba, que no se quedase conforme con esto, y la prueba consistiría en esto: si el sol se ponía por el este, él sería soberano. Tiestes aceptó confiado porque evidentemente que se trataba de algo en principio imposible que pudiera suceder, pero por mandato de Zeus el sol cambió su curso, dando la prueba de que Atreo era entonces el preferido de los dioses. De esta manera obtuvo finalmente el trono y desterró a su hermano. A su vez, al enterarse de la traición de Aérope, su esposa, esta se arrojó al mar, ¿no? Después de esta situación, Atreo invitó a Tiestes fingiendo reconciliarse con él. ¿Cómo dice, no? Ven, ya no hay bronca, está todo bien, no hay problema, ¿no? Pero se hizo un banquete y Atreo sirvió en la comida a los 3 hijos de Tiestes que había matado y cocinado, ¿no? Al finalizar le mostró las cabezas de ellos, haciéndoles huir horrorizado, ¿no? Después un oráculo anunció a Tiestes que si tenía un hijo con su propia hija Pelopio, este hijo mataría a Atreo. Y tuvo este hijo que se llamó Egisto, ¿no? Un hijo a quien su madre, debido a la vergüenza de su concepción, abandonó, pero fue descubierto por un pastor que lo recogió, un tema que también va a reaparecer, como sabemos en algunos otros de los mitos, ¿no? Y lo entregó a Atreo. Quien lo crió como si fuera un hijo suyo, ¿no? Pero cuando Egisto se hizo adulto y supo la verdad, mató a Atreo, ¿no? Bueno, de ahí todo este tema de la venganza, ¿verdad?, que aparece en ese dístico, ¿no?, de un destino tan funesto. Si no es digno de Atreo, es digno de Tiestes, ¿no? Porque como en el cuento se menciona, hay un propósito de venganza por parte de Dupin hacia el ministro. Quiere decir también que este significante de la carta para Dupin tiene también relación con otro, como decíamos anteriormente, que sería en este caso precisamente el de la venganza. Bueno, son estos algunos aspectos que quería mencionar aquí acerca del cuento de la carta robada, y algunos de los aspectos, ¿verdad?, que están, no, obviamente no todos, ni mucho menos en los comentarios que hizo Lacan sobre el tema. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Tengan bonita tarde.